Hola. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches a todos. Brevemente me presento. Ahora yo de profesión soy directora de negocios. He trabajado ya alrededor de 9 años en tema de consultoría. En los primeros años que inicié en consultoría estaba más en temas administrativos financieros, pero ya en los últimos 5 he estado más en gestión de proyectos de desarrollo, gestión de riesgo, evaluación de impacto y creación de estrategias de sostenibilidad. Como dijo Anita, ya llevamos como el último año trabajando juntas, entonces por ahí fue que nació la idea de presentar este, este tema, que es pues como gestión de relaciones con los stakeholders. Voy a parar aquí el video nada más para poder compartir mejor la pantalla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahí ya se ve bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, como les digo, el tema es de gestión de relaciones con los grupos de interés, ¿verdad? Que también se les conoce a los stakeholders. Anita me comentaba que ya ustedes habían trabajado en lo que es la identificación y el mapeo como tal de las partes interesadas. Entonces, esto se va a dirigir un poquitito más a lo que son identificar conceptos claves, ¿verdad? Y buenas prácticas para el relacionamiento con estos grupos de interés, ya sea, digamos, de una organización o un proyecto, como una actividad fundamental para poder alcanzar la sostenibilidad. Entonces, bueno, para iniciar, a mí me gusta a veces como hacer un recuento, ¿verdad? De la materia que estamos hablando, porque en estos temas casi siempre uno siente que son como muy nuevos, ¿verdad? Como que el tema de sostenibilidad, de stakeholders y demás es muy reciente. Y en realidad no tanto, ¿verdad? La relación básica y natural, ¿verdad? Que existe desde que una organización o un proyecto se gesta, a veces es inconsciente, pero existe desde el inicio, ¿verdad? Entonces, las relaciones que se tienen, por ejemplo, con clientes, con colaboradores, esas se han tenido, digamos, históricamente, ¿verdad? Pero generalmente eran muy inconscientes. Con el tiempo, ¿verdad? Han migrado un poquitito más a relaciones más conscientes, ¿verdad? O relaciones objetivas para mitigar el impacto como a través de beneficios localizados, ¿verdad? Este tema viene formulado casi que desde los años 30, ¿verdad? Hay un autor que se llama Edward Freeman, que él creaba o conceptualizaba, ¿verdad? El tema de stakeholders como una relación para crear valor, ¿verdad? Utilizando estos grupos de interés como una herramienta para crear estrategia en la empresa. Él no lo hacía como un concepto, digamos, para el bien común, ¿verdad? Como tal vez lo vemos ahora, que es un concepto más de responsabilidad social, sino que lo planteaba más como una relación estratégica, básicamente. Hasta ese punto llegaba, digamos. Ya con el tiempo, a partir como de los años 80, que el tema de responsabilidad social empieza a tomar más relevancia, se ve como una relación más sistémica, ¿verdad? Para gestionar riesgos, para comprender mejor las partes, ¿verdad? Y poder generar relaciones de valor. Y pues actualmente, ¿verdad? Ya tal vez en la última década se están viendo relaciones más integrales, ¿verdad? Y estratégicas para lograr esto, para lograr estas relaciones y que mejoren la competitividad de la empresa o del proyecto, ¿verdad? Hacia un camino de la sostenibilidad. Entonces, por ahí, ¿verdad? La evolución de la materia como tal. Esto siempre yo siempre lo he dicho, ¿verdad? En que es muy importante identificar los distintos stakeholders, pero donde se vuelve, digamos, primordial y relevante esta tarea es en crear la conexión, ¿verdad? Porque de nada vale muchas veces generar toda esta identificación, mapearlos, si el proceso se queda hasta ahí, ¿verdad? Si el proceso se queda hasta ahí, la verdad es que esto no toma mucha relevancia y funcionalidad en las empresas. Entonces, eso como un punto ahí de interés, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta casi siempre, ¿verdad? Identificar no solamente es importante, sino generar la relación y la conexión.
hay principios básicos, ¿verdad?, que rigen estas relaciones con los grupos de interés. Y estos no son escritos en piedra, ¿verdad? En realidad son como los generales que se hablan en normas internacionales, que ahorita más adelante las vamos a ver, y en diferentes modelos o teorías, ¿verdad? Entonces son los que se citan en la mayor cantidad de veces. El primero es responsabilidad, ¿verdad? Y esto relacionándolo a conceptos de ética, ¿verdad? Y de integridad y de desarrollo sostenible. Como les decía, no es solamente identificar gente, sino tomar un compromiso, ¿verdad? Y una responsabilidad con esa relación que yo voy a tener con los diferentes grupos de interés. Empatía y escucha activa, ¿verdad? Esto dirigiéndose siempre a lo que es la comunicación bidireccional, ¿verdad? En generar el diálogo directo, generar, digamos, procesos fluidos, constructivos e inclusivos, ¿verdad? Tener siempre, digamos, como esa escucha activa. En los planes, digamos, de relacionamiento también es muy importante y se cita siempre, ¿verdad? Casi que siempre es la participación inclusiva, ¿verdad? No solamente es también como relacionarse con ellos, sino que ellos puedan participar, ¿verdad? Que los diferentes grupos de interés puedan participar. Yo me imagino que tal vez ya lo han visto, ¿verdad? Pero están en una clasificación básica, están los grupos de interés internos, ¿verdad? Que pueden ser todos los colaboradores, los socios, los propietarios, ¿verdad? Si es de una organización o específicamente los dirigentes, si son proyectos, y los grupos de interés externos, ¿verdad? Que ya son como toda la parte de la comunidad. Recientemente también se está incluyendo el ambiente como un grupo de interés, ¿verdad? Toda esa parte hay que de alguna manera hacer que todos estos grupos participen, ¿verdad? Después está la parte de concertación. Y esto es específicamente conocer, ¿verdad?, los puntos de vista o las expectativas de los grupos de interés, ¿verdad? Y lograr generar consenso. No es solamente, digamos, conocerlos por conocerlos, sino pues llegar a puntos en común. Después está el tema de transparencia, ¿verdad? Y esto es puntualmente generar información relevante, generar información completa y clara. Después estamos con un proceso de mejora continua, ¿verdad? En los planes de acción como un principio básico, y esto es específicamente revisión periódica, ¿verdad? De lo que son las relaciones, porque como humanos que somos muy cambiantes, ¿verdad? Entonces, casi siempre los actores cambian de representantes, si son organizaciones, si son líderes, digamos, de opinión, casi siempre también las personas tienden a cambiar su perspectiva, ¿verdad? O su percepción de los proyectos o de las organizaciones. Entonces, implementar, digamos, procesos de mejora continua es súper relevante. Después podemos ver, digamos, un principio de colaboración, ¿verdad? Que es el contribuir al cumplimiento del propósito corporativo y a los valores de la empresa, ¿verdad? De manera conjunta, ¿verdad? Entonces, no es solamente que me colaboren en una cosa para que participen en sí, sino generar procesos de colaboración y sinergia para alcanzar los propósitos organizacionales. Jamie, tal vez yo ahí quería agregar que, por ejemplo, esta parte uno a veces la ve y uno habla de principios como, bueno, está bien, ¿verdad? O sea, eso es como lo básico, pero es absolutamente elemental hacerse estas preguntas antes, ¿verdad? Antes de que yo vaya a iniciar un relacionamiento estratégico con mis stakeholders, uno tiene que preguntarse qué es lo que quiere lograr, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere alcanzar y sobre todo qué nivel de relación quiero tener? Que yo a veces lo he dicho y a veces seguro me vuelven a ver feo y lo pienso mal, pero a veces si uno no tiene la capacidad organizacional para responder a esas expectativas, a veces es mejor no hacer nada, ¿verdad? O sea, yo no voy a tener capacidad para atender esas expectativas que me están indicando los diferentes stakeholders, sobre todo algunos que uno identifique que son stakeholders críticos o con mucha influencia, la verdad es que a veces es mejor no hacer nada, ¿verdad? Y otro es que lo que dijo Jamie, ¿verdad? A veces muchas empresas solo, por ejemplo, empresas que ahora tienen sistemas de gestión, ¿verdad? Entonces ahora a partir de la última actualización de los sistemas de gestión, entonces todo el tema de grupos de interés y stakeholders, ya a todo el mundo les interesa, ¿verdad? Ajá. Pero muchos les interesa para cumplir con la norma, ¿verdad? Ajá. Entonces es lo mismo. Y a mí a veces me ha pasado con algunos departamentos en mi empresa, ¿verdad? Quieren el mapa de actores y después cuando
pero el mapa de actores no sirve per se, ¿verdad? Ujú, O sea, es muy bonito tener tu mapa de actores, pero si no hay un plan de relacionamiento estratégico, ujú. eso es simplemente papel en el escritorio, ¿verdad? Claro, No claro, sirve de sí. mucho. Y Ujú, entonces siempre es bueno, me parece muy completo estos principios, repasar qué es lo que yo quiero alcanzar con estos principios. No ujú. necesariamente, como lo he dicho antes, uno tiene que hacer todo con todos los stakeholders, porque depende Exacto. del nivel de relacionamiento que yo tenga con este stakeholder o qué tan prioritario es uno u otro, pero Ujú. siempre hay que hacerse esta pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué yo quiero alcanzar? Porque cuando usted abre la puerta, usted tiene que tener capacidad de respuesta, ¿verdad? Y eso es muy importante porque estás comprometiendo la propia reputación de la organización. Ujú. Sí, incluso muchas veces hacer la identificación y el mapeo sin un pensamiento estratégico detrás puede ser incluso contraproducente, ¿verdad? Porque invita a la gente, digamos, a adentrarse y después se queda ahí, ¿verdad? Se corta comunicación, no hay ninguna respuesta y más bien entonces puede generar alguna percepción negativa, ¿verdad? Correcto. Aquí en la siguiente hay varios manuales, teorías y modelos, ¿verdad? Pero hay un manual que es muy bonito, es muy es súper práctico, tiene bastantes plantillas e incluso checklists, de verdad, para poder hacer estas relaciones con los stakeholders. Ellos, digamos, lo tocan en 5 etapas y son muy parecidas en realidad en otras normas, son muy similares. El primero es precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Es pensamiento estratégico, es la acción pura de pensar, llevar, digamos, la definición de los stakeholders, pero a quién quiero yo mapear, por qué y para qué, ¿verdad? Entonces, eso es identificar cuáles son los objetivos estratégicos, qué es lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Con toda esa relación que voy a empezar con los diferentes grupos de interés. Después está un proceso de análisis y planificación, ¿verdad? Y aquí ya es empezar a reunir información y desarrollar un plan de acción, ¿verdad? Esto es basándonos siempre como en estrategias y en capacidades. Como decía Ana, a veces las capacidades de la empresa no dan para tanto, entonces uno tiene que empezar a ver cuáles son esos segmentos de mayor relevancia, ¿verdad? Porque no puedo tener una relación súper profunda, ¿verdad? Con todos los grupos de interés. Entonces, dependiendo de la estrategia y las capacidades de la empresa, ahí se pueden ir generando el plan de acción. Ahí es pues determinar también 2 preguntas esenciales, es dónde estamos y dónde queremos llegar, ¿verdad? Entonces, para ir definiendo esas acciones también con indicadores, con temas medibles, ¿verdad? En esta sección también se pueden ir definiendo perfiles y prioridades, ¿verdad? De los grupos de interés, cuáles son, digamos, como esas expectativas y así establecer también márgenes de maniobra. Después está como una tercera etapa, que es el fortalecimiento de las capacidades de relación, ¿verdad? Entonces ahí es asegurarnos, pues si no había mucha capacidad, digamos, en la empresa, entonces, bueno, ¿qué recursos necesito yo o qué habilidades también necesitan los grupos de interés para poder participar? A veces cuando hablamos, por ejemplo, con grupos de interés comunitarios, ¿verdad? Específicamente con el entorno social, a veces no se tienen todas las capacidades, entonces, pues se tienen que empezar a fortalecer para poder empezar una relación, porque si no, no pueden, existen limitaciones, ¿verdad? O barreras que impiden que esa relación se vaya a poder formar. Como cuarta etapa está el proceso de relación, que ya este proceso de relación es como hacer el diseño, ¿verdad? El diseño como tal, diagramar, identificar cuál va a ser la forma más efectiva de la relación, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver procesos muy básicos como reuniones o llamadas telefónicas, ¿verdad? Con algunos actores, pero también se puede migrar a procesos más inclusivos o más interactivos, ¿verdad? Como son tal vez paneles de asesoramiento, foros, por ejemplo. No es solamente una técnica, ¿verdad? Sino es una integración de herramientas que puedan funcionar para alcanzar los objetivos que se tenían desde la etapa 1, ¿verdad? Después está una quinta etapa, que es de actuar, revisar e informar, ¿verdad? Entonces, aquí ya es traducir todos los conocimientos y los acuerdos, ¿verdad? Que se hayan generado con los diferentes grupos en acciones, para que todos los stakeholders también comprendan cómo es que se está gestionando todo este proceso. Son como
tres palabras claves, digamos, en este proceso, que es como acción, feedback y revisión, ¿verdad? Entonces, ir haciendo todo como les decía ahorita, uno de los principios, todo este proceso de mejora continua para ir renovando las relaciones y revisar pues que todo el mundo se les esté dando el trato que merece, ¿verdad? Este manual, como les digo, es súper bueno, en realidad tiene bastantes plantillas, ya ahorita está como el volumen 2, entonces es una muy buena referencia para cuando se va a crear un plan de acción. Les quería mostrar esta matriz básica porque en realidad hay bastantes modelos, o sea, si uno se pone a buscar ejemplos, hay bastantes. Entonces, las más básicas casi siempre se generan en estos cuadrantes. A veces son nada más en 4, ¿verdad? Con estándares, digamos, o variables específicamente de poder e influencia, ¿verdad? Estas variables van a depender mucho de lo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo nada más un proyecto, ¿verdad? No estoy haciendo, por ejemplo, un sistema de gestión para una empresa, puedo evaluar si las relaciones de poder o influencia es lo que más me interesa recalcar, digamos, o lo que más me interesa identificar. Y esto es, digamos, la influencia que tiene un cierto grupo de interés para afectarme, ya sea positivo o negativamente en mis acciones o mis actividades del proyecto. También puedo evaluar lo que es actitud, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, si las personas están como en contra o a favor de un proyecto, o si es en una organización, por ejemplo, si su posición es de satisfecha o insatisfecha, ¿verdad? Eso va a depender mucho de los grupos de interés que yo estoy estudiando y de si es una organización o un proyecto. También podemos hablar de lo que es la probabilidad de impacto, ¿verdad? Esto casi siempre se divide en alta, media y baja, ¿verdad? Es la probabilidad de impacto tiene un grado de dificultad, ¿verdad? Porque a veces hay muchos modelos que se evalúan de manera cuantitativa, ¿verdad? Entonces, para evaluar la probabilidad con un número. Sin embargo, también, digamos, hay métodos cualitativos que son bastante más útiles y funcionales, como por ejemplo el juicio experto. Entonces, si yo tengo un proyecto en el que sacar una probabilidad, digamos, un número se complica, se pueden también utilizar juicios expertos para evaluar si, por ejemplo, mi actividad en el proyecto está afectando y si va a ser probable ese impacto con respecto, digamos, a actividades anteriores. Entonces, puedo seleccionar algunas personas que sean expertas en el área y hacer, pues, un análisis, ya sea, digamos, por encuestas o demás, para evaluar si, digamos, el impacto puede suceder de manera recurrente o si más bien es muy poco probable que suceda. También se pueden utilizar variables de gravedad de impacto, ¿verdad? Entonces, si ese impacto va a pasar, si es recurrente o no, qué tan grave puede ser, ¿verdad? Entonces, estas variables son algunas de las que se pueden utilizar en los modelos, ¿verdad? Uno las coloca en eje X y Y y puede ir mapeando la cantidad de actores o stakeholders, ¿verdad? Dentro de la plantilla. Pueden ser desde una dificultad de alta, media, baja o medianamente alta o medianamente baja, ¿verdad? Eso va a depender mucho de lo que ustedes estén trabajando. Acá a continuación les voy a presentar una matriz específica, como les comentaba ahorita, Ana y yo venimos trabajando hace un año en una propuesta de un plan de gestión social para lo que es el corredor vial San José Cartago. Entonces, para este proyecto en específico hicimos una modificación tomando dos variables que es la influencia y el interés. En este caso, el interés lo tomamos porque muchos de los actores, esto es una propuesta específicamente con actores sociales, no es con todos los grupos de interés, es solamente con actores sociales. El nivel de interés de ellos se relaciona mucho al grado de impacto. Entonces, si hay actores, digamos, que van a tener un grado de impacto con este proyecto del corredor vial, ellos mismos, digamos, se han acercado al proceso y han permitido que se identifiquen. Y de igual manera, ellos también han referido, digamos, a otros actores. Entonces, acá tomamos lo que es la influencia y el interés y lo dividimos en 3 secciones, ¿verdad? Alta, media y baja. Entonces,
analizando cada uno de los actores, sus perfiles, sus características, el entorno, digamos, en el que se relacionan, se hizo una clasificación. Entonces, los actores que tenían una influencia alta, en este caso se les llama líderes de opinión, y a estos líderes de opinión se les aborda de una manera proactiva y se insta a que ellos participen de manera constante por el nivel de influencia alta que tienen. Sin embargo, ve que algunos pueden tener un interés bajo, un interés medio, un interés alto, ¿verdad? Entonces, si tienen un interés alto, se convierten a su vez en actores multiplicadores o actores verdes, ¿verdad? Y con ellos se tiene una comunicación bidireccional y se les brinda apoyo. Sin embargo, hay otros líderes de opinión que pueden no estar muy interesados, ¿verdad? Pueden estar medianamente interesados, entonces a ellos se les mantiene informados y se les responde inquietudes. Y según el modelo también pueden haber actores pasivos, entonces son líderes de opinión, ¿verdad? Que por su perfil y por su influencia son líderes de opinión, pero no están interesados y casi no se involucran, entonces pues a ellos solamente se les mantiene informados. Después tenemos, digamos, por grado de influencia media, y estos se les llaman promotores. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Pueden tener un interés bajo, medio, alto, y a ellos se les aborda de manera proactiva para su participación periódica, pero no es tan necesario que estén dentro del proceso. Y por último, tenemos a los seguidores, ¿verdad? Que ellos tienen una influencia baja, sin embargo, dependiendo de su grado de interés, ¿verdad? Se les aborda de manera reactiva porque casi siempre son personas que necesitan tener información, ya sea por algún impacto que tienen y demás, pero su influencia es baja, entonces a ellos se les aborda de una manera reactiva y de igual manera se les brinda un espacio para participar, digamos, del todo el proyecto. En este proyecto, por ejemplo, se hacen talleres, se hacen encuestas, se atienden, digamos, mecanismos de consultas y quejas y demás. Entonces, cuando se habla de participación, es específicamente para estas actividades. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede modificar, ¿verdad? Anteriormente se muestra la plantilla y casi siempre la plantilla del cuadrante se utiliza en mayor medida, pero también se pueden hacer modificaciones específicas para el objetivo del proyecto. En cada una de los niveles que ustedes vieron, hay diferentes acciones, ¿verdad? Entonces, la guía práctica que específicamente dicta la AED, la Asociación Empresarial de Desarrollo, ellos muestran varios ejemplos de niveles de relacionamiento, ¿verdad? Entonces, hay algunos que son más pasivos, hay algunas acciones que ya van haciendo más activas, hay otras proactivas y hay unos que ya generan, digamos, un impacto colectivo o evolucionado, ¿verdad? Entonces, en la parte de informar es simplemente darle información a los grupos de interés, únicamente, hasta ahí llega. En la parte de consulta, yo más bien solicito retroalimentación de las partes, ¿verdad? Ya sea para mejorar procesos, para crear nuevos productos y servicios, para tomar decisiones específicas en la organización. Hay otro nivel que es diálogo, ¿verdad? Entonces ya ahí se genera una comunicación bidireccional, ahí se tienen que considerar bastante las expectativas y las preocupaciones porque ya se está generando pues un diálogo. Después está la parte de colaboración, que ya ahí estamos migrando, digamos, a un nivel más proactivo, ¿verdad? Donde las diversas partes interesadas participan en algún punto específico del proceso de la organización o del proceso del proyecto como tal. Entonces, no es que se involucran en todo como tal, sino que colaboran en puntos específicos. Después está acciones de empoderamiento, que eso es específicamente desarrollar capacidades, ¿verdad? Para las partes interesadas para que puedan, digamos, ayudar a controlar las decisiones y para implementarlas. Ejemplo de ello son, digamos, por ejemplo, alianzas público-privadas. Y por último están también los niveles de impacto colectivo, ¿verdad? En los que ya ahí se comparte toda una visión, entonces la empresa o el proyecto como tal migra hacia objetivos comunes, ¿verdad? Y se cerciora o se compromete en que que las partes interesadas participen en ello, ¿verdad? Entonces ahí hay una comunicación permanente, se generan métricas, ¿verdad? Que es muy importante. Y pues se genera, digamos, como una organización central con todas las partes. Pueden haber más niveles de relacionamiento, ¿verdad? Esto es dependiendo pues de la innovación y la creatividad que se tenga en cada organización o proyecto. También ahí yo quería agregar, Jamie, perdón que le atraviese, Adelante. que en una misma empresa, organización o institución uno puede tener de todos los niveles de relacionamiento, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser que con algunos actores yo simplemente tengo
una relación de información, ¿verdad? De Ujú. informar. Pero hay otros actores con los que yo desarrollo proyectos y hacemos cosas juntos ya en un nivel máximo de relacionamiento. Ujú. Como parte de los beneficios, ¿verdad? Que se obtienen de las relaciones con los stakeholders y que se los comentaba tal vez al inicio, ¿verdad? En la evolución de la materia, es pues gestionar riesgos puntuales, ¿verdad? O mitigar riesgos como tal y generar buena reputación con el entorno. También pues aprender, ¿verdad? De los stakeholders, obtener feedback de ellos, ya sea, digamos, para mejora de productos y procesos. Como decían, no a todos se les va a preguntar todo, ¿verdad? Y no con todos se va a colaborar, pero sí se puede, digamos, obtener distintos aprendizajes de los diferentes grupos. Desarrollo de confianza, ¿verdad? Entre la empresa y los stakeholders, que eso es muy importante también para el tema de imagen y gestión como tal de los propósitos que tengamos. Comprender el contexto complejo de los negocios, ¿verdad? A veces no se pueden ver muchas cosas desde la parte interna, pero pues atendiendo al entorno y haciendo consultas y procesos de diálogo, se pueden llegar a entender diferentes oportunidades estratégicas que se vislumbren, ¿verdad? Después, conducir a un desarrollo social más equitativo y sostenible, ¿verdad? Todo el proceso de participación y escucha, eso es lo que promueve, ¿verdad? Mucho más equidad que antes pues no se veía. Entonces, pues todas estas relaciones nos pueden ayudar a alcanzar más la sostenibilidad, ¿verdad? Y a fortalecer los procesos de responsabilidad social. Combinar recursos, ¿verdad? Y esto es para solucionar problemas, ¿verdad? Que como organización yo no puedo hacerlo de manera independiente. Entonces, pues si yo me alío, por ejemplo, con las comunidades o si yo me alío, por ejemplo, con la academia, puedo combinar recursos y resolver de manera más fácil los objetivos. Y por último también está el tema de informar, educar e influenciar, ¿verdad? A veces no siempre, ¿verdad? La gente genera percepciones reales de lo que nosotros estamos haciendo en las organizaciones o los proyectos. Entonces, pues esto es un beneficio súper importante, el no dejar que la gente se genere percepciones sola, sino más bien nosotros informar sobre lo que se está haciendo y educar, ¿verdad? Como parte de nuestra responsabilidad social. Aquí un poquitito normas, ¿verdad? En Costa Rica no hay muchas, la verdad no hay muchas, no hay muchos principios estándares que se puedan seguir. A nivel internacional sí hay un poquitito más, pero esto va a depender mucho, digamos, de los tipos de proyectos e industrias, dependiendo, digamos, si es un proyecto más ambiental o más social. Algunas de ellas son, por ejemplo, la ISO 26000, que pues yo me imagino que tal vez varios de ustedes ya la conocen, que es una norma pues obviamente voluntaria, ¿verdad? No implica una certificación, pero es como la básica para temas de responsabilidad social. Están también las EMAS, que son normas igual voluntarias europeas. Estas califican 3 aspectos prioritarios, que es el tema de desempeño, el tema de la credibilidad y la transparencia. Ellos en la parte de transparencia se enfocan bastante en lo que es comunicación de logros a los stakeholders. Entonces, es como en ese nivel de relacionamiento únicamente. Y después están las normas accountability, que se especifican que se enfocan más en el tema de rentabilidad, en el tema de la sostenibilidad y de la responsabilidad. Esto es como una guía operacional, en realidad es como una herramienta que parte del involucramiento que se tenga con los stakeholders. Y de igual manera es una norma voluntaria. Después también está la SG21, que es también una norma europea. Esta ha sido como el primer sistema de gestión de la responsabilidad social empresarial en Europa. Maneja mucho lo que es el tema de imagen y reputación. Es bastante amplia. Esta contempla 9 áreas de gestión. Entre esas están como la alta dirección, los clientes, los proveedores, las personas que trabajan directamente en la empresa, ¿verdad? Llámese colaboradores o empleados. Está el entorno social, ¿verdad? Como comunidades. El entorno ambiental, los inversores, la competencia, que ellos lo tienen, digamos, como un área de gestión, y las administraciones públicas. Es bastante amplio.
Y después ya entrando en normas, digamos, directamente en Costa Rica, está la INTE 3501, que es una norma de INTECU, ¿verdad? Que también es una norma voluntaria, pero funciona como un complemento de la ISO 26000 y lo que tratan de hacer es como planificar los esfuerzos y las acciones que se tengan a nivel de responsabilidad social. Parte de 3 delineamientos en 3 áreas específicas que son el área ambiental, el área social y laboral. Después está normas, digamos, más enfocadas en algunas industrias, como es la CST, no sé si alguno la conoce, pero bueno, es una norma, es una certificación de sostenibilidad turística, ¿verdad? Que emite el ICT como tal y dicta, digamos, el grado en que una operación de algún proveedor de turismo o algún transportista o alguna empresa, digamos, que esté enfocada en tema de turismo, el grado en que su operación se acerca a la sostenibilidad. Y esto es en cuanto a manejo de recursos específicamente. Entonces ellos manejan como 4 áreas, que es el entorno físico o biológico, la planta de servicio, que si no me equivoco es la parte, digamos, como más de infraestructura, la gestión del servicio como tal, que es más como recurso humano, y temas de servicio al cliente. Después están normas que son más enfocadas a lo que son proyectos, como proyectos de inversión o proyectos, digamos, de infraestructura, que son las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional y del BID. Estas normas son 10. También son bastante exhaustivas y son muy similares entre sí. En realidad las del IFC y las del BID cambian en algunos nombres, pero el enfoque es el mismo. Las normas, digamos, la primera dicta que se debe implementar todo un sistema de gestión ambiental y social, ¿verdad? Y como decía Ana, ya eso es una planificación, ¿verdad? De sistema. Trata también temas de trabajo y condiciones laborales. La norma 3 trata de prevención y disminución de contaminación, entonces esto es más como entorno ambiental. Trata de la salud, protección y seguridad de la comunidad. Esta es la que más enfoca a lo que es la participación de los grupos de interés. Trata también lo que son adquisición de tierras y reasentamiento involuntario. Esto es mucho para proyectos de construcción y de infraestructura. Trata también sobre temas de conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos. Y a diferencia de otras normas, ellos involucran lo que es pueblos indígenas como un grupo de interés que se tiene que atender. Obviamente no aplica para todos los proyectos, pero sí para muchos, digamos, de la parte de Latinoamérica. Y tocan por último el tema de patrimonio cultural, entendiéndose esto, digamos, como patrimonio tangible, ¿verdad? E intangible también. Después por ahí están los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial, que ellos los regulan como con notas de orientación, y estos no son requisitos específicos del banco, pero sí son muy enfocados a lo que es la participación de los grupos de interés durante la preparación de los proyectos y en la implementación de los proyectos. Entonces, específicamente dictan lo que es identificar y analizar las partes, crear un plan de participación y divulgación y de consulta significativa, y ellos también introducen acá lo que es el mecanismo de quejas y consultas como parte, digamos, de un estándar básico que se tiene que emplear durante la ejecución de los proyectos. Después están los principios del Ecuador, que bueno, el IFC y el BID también entran ahí. Son principios específicamente que se dictan desde las entidades financieras para los proyectos que ellos pues obviamente van a financiar o asesorar. Entonces son principios que regulan varias entidades. Ellos reconocen temas de derechos humanos, temas de cambio climático, biodiversidad, y el principio número 5 habla específicamente de la participación de grupos de interés. Entonces por ahí esas son algunas, digamos, como de las normas o los parámetros, ¿verdad? Como les dije, no son obligatorias, ¿verdad? En este tema social todavía falta mucho como de regulación, son normas totalmente voluntarias y generan una guía, ¿verdad? Como el tema, digamos, social es bastante cambiante, ¿verdad? Y las personas, pues obviamente, a veces cambian de percepción, los proyectos también cambian de objetivos y demás. Esto no es, digamos, como un checklist, ¿verdad? Que hay que cumplir, sino que dictan nada más las bases y los parámetros necesarios para poder implementar de manera efectiva los principios de relacionamiento.
Hay algunos países que sí están implementando y esto, porque lo trabajamos de hecho ahora con Constructora Meco y me di cuenta, en Colombia, por ejemplo, ya en los proyectos de infraestructura, la ANI, que es como la administración de infraestructura, ya regula esto y lo pone, digamos, como requisitos en los proyectos. Entonces, en cada proyecto de infraestructura se tiene que generar un plan de gestión social y en los planes de gestión social dictan específicamente lo que es el relacionamiento, ¿verdad? O generar planes de acción para el tratamiento de actores. Entonces ya hay algunos países que van dando el paso y van empezando a regularlo. Con este proyecto que les comentaban, el corredor vial, la idea también es generar un precedente, ¿verdad? Entonces, conforme los diversos profesionales vayan exigiendo este tipo de medidas en las organizaciones, así también pues uno va empujando un poquitito al país a que vaya generando estas regulaciones, ¿verdad? Y como último punto, quería hablar sobre el uso de la tecnología, ¿verdad? Porque a veces se vuelve un poquitito intangible, ¿verdad? El generar relaciones con los actores o se ve como muy hipotético, pero en realidad es algo muy básico, ¿verdad? Hay 3 puntos que el BID comenta en una publicación que este año, de hecho, se habla sobre, es como el año de la capitalización de los grupos de interés y en ellos dictan, digamos, como 3 puntos en los que la tecnología puede ayudar, ¿verdad? Como un paso primordial. El primero es escuchar, ¿verdad? Escuchar para mitigar. Esto es algo súper básico. Yo no puedo generar una relación sin antes conocer las expectativas de la gente, sin conocer, digamos, cuál es la percepción, si es negativa, si es positiva, ¿verdad? Eso en términos llanos, pero en realidad conocer un poco más las aspiraciones que se tienen, ¿verdad? De los diversos grupos de interés. Se dice pues que la mejor manera de manejar una crisis es prevenirla, ¿verdad? Entonces, con la escucha activa, esto puede ser en noticias, en redes sociales. Hay diversos softwares que permiten escuchar diversas audiencias. Están estos 3 que ahí se los estoy apuntando. Yo personalmente no he trabajado con ellos, pero sí me los han recomendado como complemento a reuniones comunitarias y demás. Creo que tal vez esto dependerá, digamos, del público con el que uno esté trabajando, ¿verdad? Porque tal vez si es un público que tal vez no tiene tanto dominio de la tecnología, tal vez es más fácil utilizar los métodos tradicionales, ¿verdad? Pero es estar en escucha atenta siempre para poder mitigar y utilizar la tecnología como tal, ¿verdad? Después está el tema de decidir sobre la toma de decisiones, ¿verdad? Decía una mercadóloga muy famosa, Jennifer Darius, que las crisis se reducen, digamos, a decisiones operativas no con vendajes de relaciones públicas, ¿verdad? Entonces, esto es no siempre, digamos, tratar los temas con imagen, ¿verdad? Sino tomar decisiones y acciones puras, ¿verdad? Y después construir confianza digital, ¿verdad? El derecho a la información es básicamente un derecho humano, ¿verdad? Entonces, esto es súper primordial para que se tenga en cuenta y pues la tecnología ahora lo facilita, ¿verdad? Antes tal vez las relaciones eran un poco complicadas porque, por ejemplo, no se tenían plataformas como WhatsApp, como redes sociales, ¿verdad? Ahora ya no hay quite, o sea, la forma de comunicar a los diferentes grupos es muy vasta, ¿verdad? Hay diversas herramientas, entonces, pues si uno no da la información, se corre el riesgo, ¿verdad?, de que los diversos grupos de interés generen sus propias historias. Entonces, ahí siempre, ¿verdad?, hay que mantener el tema de autenticidad, contar verdaderamente qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad?, por qué lo estamos haciendo, si queremos, digamos, relacionarnos con algunos grupos de manera más profunda que otros, pues también siempre comunicarlo, ¿verdad?, para que la gente sepa qué es lo que se espera de ellos. Incluir miembros influyentes o academia y demás ayuda a construir esta confianza digital, ¿verdad? Entonces, son como temas que tal vez a veces no se tocan y que se muestra mucho la teoría, pero en realidad llevarlo a la práctica es muy fácil, ¿verdad? Generar acciones, como les decía, con los diversos niveles de relacionamiento y especificar, bueno, yo voy a informar con qué medios voy a informar, ¿verdad? Con qué recursos, cuándo lo voy a hacer, ¿verdad? El nivel de periodicidad que lo voy a hacer, si voy a colaborar o si voy a empoderar a ciertos grupos, cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Y tomar la tecnología siempre como
como una base o como un primer paso, digamos, que nos facilita mucho este tipo de relaciones. Entonces, bueno, Anita me había dicho que como 40 minutos. Entonces yo con este tema del uso de la tecnología estaba dándoles hasta aquí, digamos, los conceptos claves, pero no sé si habrá, digamos, alguna materia específica que quieran saber sobre esto. Yo tal vez quería hacer un comentario con esto último de la tecnología, porque nosotros empezamos este curso, Jamie, también hemos tenido lecturas, algunas lecturas específicamente sobre el tema de la digitalización, ¿verdad? Ajá. Como ahora los grupos de interés ya ni siquiera tienen que conocerse, ¿verdad? O sea, se organizan a través de las redes o la internet o el WhatsApp y si no los tenemos mapeados, se pueden convertir en detractores fuertes, ¿verdad? De la empresa, la organización o el proyecto. Uh-huh. Y uno no puede dejar de estar ahí, ¿verdad? O sea que ahora la conversación no solo ya no está en la esquina del barrio, ¿verdad? Uh-huh. O las comunidades van e interponen una queja en la institución, no, ahora más bien hacen la denuncia a través de redes y medios de comunicación y a veces ni prospera la denuncia formal, Uh-huh. pero el daño reputacional se causa desde el puro principio, ¿verdad? Uh-huh. Lo que de alguna manera es bien complicado porque ya reparar ese daño para una organización le va a tomar muchísimo más tiempo, recursos, etcétera, de cara a haberlo estado monitoreando, saber que existía Uh-huh. esa amenaza de alguna manera y tal vez no solo de verlo desde el punto de vista de que es algo negativo, también cuántas veces estamos perdiendo oportunidades de desarrollar negocios o mejores estrategias, o la competencia lo vio primero que nosotros precisamente por no tener Porque está más cerca. una escucha estratégica activa con los stakeholders, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que esta parte también es fundamental como relacionarse con la mayor cantidad, digamos, de grupos de interés y verificar también los que están opuestos, ¿verdad? Porque a veces se seleccionan nada más como los que están a favor. Y yo escucho a conveniencia, ¿verdad? Los que están más cerquita o los que me dicen que sí a todo. Y esos, pues sí, ¿verdad? Le ayudan a uno en tema de reputación y a gestionar la imagen de la empresa, pero no me dan el feedback que yo necesito, ¿verdad? Porque no hay una construcción ahí de lo que yo tengo que mejorar. Entonces, ser inclusivos, ¿verdad? Incluir a todos y ya después ir generando las relaciones específicas con el nivel, digamos, de tratamiento que requiere cada uno, ¿verdad? Si ya algunos solamente, como les mostraba en el ejemplo de la matriz, algunos solamente tengo que informarlos porque en realidad su interés no es mucho, o tal vez la persona sí tiene que influir mucho, entonces más bien a esos hay que estar como encima y estar comunicando permanentemente, ¿verdad? Entonces, ir mapeando todo eso, pero sobre todo como generar la conexión humana, ¿verdad? Que es muy importante, que las personas no sientan que uno está ahí nada más como preguntando, atendiendo como para mi bienestar, sino para crear valor, ¿verdad? Que es lo fundamental en este tipo de relaciones, ¿verdad? Yo tengo un programa, un plan de acción específicamente para crear valor, para lograr cosas que de manera independiente no puedo hacer, ¿verdad? No solamente como para tal vez figurar o algo así, sino pues para crear valor de manera compartida. Correcto. Emanuel me dice que tiene una pregunta, si querés formularla. Sí, bueno, primero muchas gracias por la explicación, me pareció genial a mí y que lo relacionara con un tema que es parte de mi trabajo, que es la gestión de la reputación. Yo trabajo justamente en eso, en gestión de la reputación. Pero mezclándolo un poco más con el tema de responsabilidad social, ¿qué tanto está la legislación costarricense o los procesos de contratación administrativa costarricenses fomentando procesos de acercamiento hacia los grupos de interés? Porque aquí cada vez que hay una gran obra, la haga el sector privado o la haga el sector público, siempre hay un problema con los grupos de interés. Llámese represas hidroeléctricas, llámese carreteras, llámese trenes eléctricos, y no hay, y parece ser que no hay que el Estado no ha entendido claramente que
que lo mejor es vincular todo ese sector, vincular el tema del relacionamiento con stakeholders de previo, antes de que se vengan todos los escándalos y todas las cosas que la gente termina desconociendo. ¿Qué tanto se ha avanzado o si ha habido grupos que le han dicho al Estado, mira, cuando estés haciendo el cartel de licitación, pone también esto? Ajá. Es súper curioso porque precisamente en este proyecto que les comentaba Ana, el corredor vial, MECO, constructora MECO, digamos, desde su visión, digamos, responsable de responsabilidad social empresarial, propone crear un plan de gestión social, pero no como algo que se dicta, porque en Costa Rica estamos súper atrasados en eso. A nivel de, digamos, de proyectos, mira, Setena incluye, digamos, la consulta de actores, pero no es como que establece algún parámetro, simplemente es como consulta de actores. Entonces, pueden llegar gente de proyectos, ¿verdad? Ya sea como, no sé, carreteras o de cualquier cosa, y que presentan, digamos, tal vez una consulta muy localizada o como para salir del requisito, ¿verdad? Nada más, y con eso se pasa, digamos, los requisitos de Setena. Son muy, muy simples, son muy escasos, entonces, igual la identificación no es tan exhaustiva, ¿verdad? Entonces, yo puedo llegar a presentar una base de datos y demás, pero como hablábamos, ¿verdad? Identificarlos por sí mismo o hacer un mapa por sí mismo no funciona. Yo tengo que proponer un plan, digamos, que hayan relaciones permanentes en las que yo pueda, digamos, permitir que las diferentes partes participen, ¿verdad? Y ahorita, como te digo, es muy básico, Setena tiene requisitos muy básicos a nivel social. La mayoría son ambientales, ¿verdad? Porque en los proyectos, pues el tema ambiental sí es como parado de uñas, ¿verdad? Pero cuando se toca el tema de comunidades, muy poca gente lo atiende hasta que alguien hace una protesta, ¿verdad? Porque aquí es así, se atiende de manera reactiva cuando ya hay un problema. Entonces, de hecho, con este proyecto que les decíamos del corredor vial, estamos tratando de generar un precedente, ¿verdad? Para que cuando ya entre en una licitación, porque ahorita, digamos, está en una fase de factibilidad, cuando ya entre en una licitación, el gobierno lo incluya dentro de los términos de referencia que van a estar en el cartel. Y esto va a ser un tema prioritario, digamos, y como pionero, por decirlo así, porque creo que en todos los demás, y Anita tal vez sabrá mejor que yo, creo que en todos los demás es muy light, ¿verdad? El asunto y países como Colombia están dando el ejemplo, ¿verdad? En este tema, Constructora MECO tiene bastante experiencia en Colombia, entonces por ahí que también se genera el interés y se nota, digamos, los beneficios que se obtienen, digamos, al generar una buena relación con las partes. Entonces, sí, estamos muy atrasados, la respuesta es estamos bastante atrasados, pero yo creo que conforme Costa Rica es muy chiquitito, conforme las mismas empresas vayan exigiendo, o se vayan exigiendo ellas mismas este tipo de normas o este tipo de requisitos, así mismo, digamos, se va a ir cambiando la legislación, ¿verdad? Porque casi siempre es de manera, pues, reactiva. Sí, ahí yo podría complementar lo que dice Jamie y es verdad. O sea, aquí en la parte de relacionamiento con stakeholder, a nivel de licitaciones, por ejemplo, en el sector construcción, no hay nada. Y todas las empresas que hacen algo, lo hacen por sus sistemas de gestión o por sus estrategias de sostenibilidad o porque tienen desarrollado eso y lo hacen de manera voluntaria, ¿verdad? Y no hay un estándar que diga eso está bueno o está mal, ¿verdad? Puede ser más o menos el relacionamiento, pero lo hacen las empresas de manera voluntaria. Nosotros, como dijo Jamie, en este proyecto estamos tratando, bueno, primero de hacerlo bien. Como decía Manuel, por ejemplo, el mejor caso y ejemplo, y nosotros lo hemos usado con las comunidades, es San José San Ramón, ¿verdad? Cumplía con todos los requisitos legales, financieros, técnicos, o sea, todo, pero se les olvidó uno muy importante que era el relacionamiento estratégico con las comunidades por el tramo de la vía. Nosotros estamos desde estudios de prefactibilidad y factibilidad, primero haciendo levantamiento y relacionamiento, pero sobre todo le estamos diseñando al Consejo Nacional de Concesiones, que es el ente del Estado que tiene que sacar a licitación, le estamos entregando unos términos de referencia
basándonos en normas internacionales, específicamente la mayoría son del IFC y algunas de Colombia, ¿verdad? Que hemos obtenido. Y la idea es que lo que vamos a pedir no sea, porque vea, se lo juro, a mí me llegan, yo tengo a veces que hacer planes de gestión social para licitaciones y son un ridículo, o sea, es un ridículo y además no vale ni un cuarto punto en la licitación. Entonces estamos tratando de hacer términos de referencia con estándares internacionales que no importa la empresa que vaya a participar, tiene que cumplir con esos programas que estamos incluyendo ahí y no importa quién gane, se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, Profesora, y también dentro de los requisitos de participación en el cartel, así. debiera demostrarse experiencia en relacionamiento con stakeholders. Sí, claro, Eso, claro. y eso pasa en todos. O sea, aquí tenemos alguien me lo decía, una magnofobia de hacer obras grandes, y es básicamente por todo ese montón de miedos. Y romper esos miedos, dicen, si solamente planteamos todos los términos económicos y financieros y legales, y al final, cuando vamos a hacer la obra, no se puede ejecutar porque alguien lo detuvo, porque no había claridad política para poder hacerla. Ahora nos está pasando con el tren también. Sí. Y nos ha pasado le pasó a Alice con Dikis en algún momento, y le ha pasado a todo el mundo. Pasó con el muelle de Moín, la terminal de Moín, ha pasado y sigue pasando, y parece que no hay un cambio. Perdón, Sí. pero es que a mí me encanta el tema de reputación también. No, pero sí, totalmente cierto. A veces, no, y también hay que cuidar en el sentido de que si se llega a ser requisito de que ojalá se haga con conciencia, porque también hay certificaciones, por ejemplo, la CST a nivel turístico, que a veces se termina sacando, se dura todo un año tratando de completar documentos y documentos y documentos, y después al final de ahí no hay un proceso de mejora continua y simplemente fue como para obtener las estrellitas o las hojitas, ¿verdad? Entonces hay que evolucionar a un tema de regulación, pero también de conciencia, ¿verdad? Porque nada hacemos con regular si al final no hay una conciencia real en los profesionales que están dirigiendo las organizaciones, sus proyectos, ¿verdad? Sí, y ahí es muy importante la responsabilidad de la empresa en realmente verificar la capacidad organizacional para atender estos temas, ¿verdad? No es un tema de que salgo del paso y después veo ver qué hago, no. Debería estar integrado en una organización como un proceso importante. Y ahí hay mucho camino todavía por recorrer, ¿verdad? O sea, de verdad hay mucho camino por recorrer. Alison, quería hacer un comentario. Alison, si querés. Sí, buenas noches. Bueno, Bueno, yo trabajé un montón de años hace tiempo en Setena y sí, muchísimo de lo que uno veía era cosas medio hechas, ¿verdad? Los mismos empresarios no querían ponerle como mucha atención al tema y la revisión a veces no pasaba por el sociólogo, entonces esa parte se omitía, ¿verdad? Porque no habían tantos revisores de todas las especialidades para revisar los cientos de documentos que entran, ¿verdad? Pero también los consultores se prestaban para hacerlo mal, ¿verdad? Pero además también tenemos una particularidad como comunidad, yo no sé si son todos los latinos o qué, pero a los proyectos grandes se les pide hacer una audiencia pública, ¿verdad? Yo participé en varias audiencias públicas, esto era en un gimnasio, el gimnasio lleno de gente, aquello parecía una feria, ¿verdad? Tambores, en la audiencia pública que se hizo para la petrolera en Limón, o sea, eso Sí. fue una locura total y absoluta. Terminó en agresiones, me acuerdo. Sí, los que estaban opuestos iban con comparsa, no dejaban hablar a nadie, nadie podía explicar, bueno, aquello era una locura. Y una vez fui a ver una audiencia pública en Canadá, en Quebec. Aquello era una maravilla. O sea, todo el mundo bien sentado, poniendo atención, la gente podía explicar, preguntaban levantando la mano, hubo un receso, la gente salió a comer y llegaron después al minuto exacto cuando les dijeron, tienen que estar acá, todo el mundo sentado y callado, volviendo a poner atención. O sea, eso en Costa Rica yo no sé cuándo va a pasar, ¿verdad? Porque son un montón de malamanzados, cada quien jalando para su
saco y ni siquiera ponen atención, tienen una duda y no dejan que le expliquen, ¿verdad? Entonces es muy difícil poder llegar a esos niveles de comprensión. Probablemente si se hace un trabajo desde el principio con grupos, ¿verdad? Entonces la relación sea mejor, pero si hay muchísima desconfianza, entonces es difícil que le crean a una empresa cuando les está explicando algo, ¿verdad? Porque hay muchísima desconfianza y mucha falta de respeto, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha privado en las audiencias públicas en las que yo participé y viendo lo que sucedía en Canadá, eso era como otro mundo, ¿verdad? Eso era una maravilla de audiencia y de relación. Y era un proyecto complicado el que se veía en Canadá, pero acá no se puede hacer nada, porque, por ejemplo, se le ha pedido audiencia pública a los rellenos sanitarios. Entonces, los que generan la basura sí quieren el relleno, pero los de la comunidad no quieren el relleno. Bueno, es terrible, ¿verdad? Donde es difícil que algunos tengan que renunciar a cosas y otros vayan a tener los beneficios, ¿verdad? Yo creo que este tema es súper rico, digamos, como para trabajar en las comunidades y a veces a veces la gente se extraña, digamos, cuando uno empieza a trabajarlo de manera tan temprana. En este proyecto preciso con Constructora Meco nos pasó que la gente no entendía por qué estábamos ya yéndoles a contar del proyecto si ni siquiera, digamos, estaban listos los diseños, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que explicarles, bueno, es que su opinión es importante, ¿verdad? Si usted me dice, por ejemplo, que en esta callecita, que de hecho hay una parte en San Diego, en el cantón de Tres Ríos, de la Unión, perdón, que hay una zona que la comunidad sale directamente a la pista, pero con este proyecto, si se crean los laterales, digamos, quedaba cerrado. Y eso no se había identificado, digamos, antes. Eso precisamente nos dimos cuenta porque ellos mismos nos dijeron, bueno, por ese puentecito, que ni se ve en Google, digamos, hay que hacerle como fotografía, ¿verdad? Super zoom. Por ese puentecito pasa la gente directamente. Entonces, es importante generar ahí una salida, digamos. Entonces, si no hubiera sido por eso, posiblemente en algún momento el proyecto llega, se hace, digamos, toda la carretera, se genera una obstrucción y la gente ya no tiene camino por ahí, tienen que ir a dar una vuelta increíble, probablemente la comunidad se hubiera opuesto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que írselas mostrando a la gente para que vean de qué sirve, ¿verdad? Si no es nada más ir a una reunión, ¿verdad? Como para ver qué escucho y qué chisme me llega, sino verdaderamente que la gente entienda cuál es la utilidad de que ellos puedan participar en el proceso. Y es complicado, de fijo es complicado, ¿verdad? Dependiendo de las zonas, incluso si es rural, si es urbano, o sea, tiene todas las particularidades, ¿verdad? Del mundo, pero es un proceso que hay que tener, siento yo, mucha paciencia, que no es, digamos, la cura completa, porque no significa que no vayan a haber grupos opositorios, ¿verdad? O que vayan, digamos, como generar algún problema ahí social, pero sí lo mitiga, o sea, efectivamente lo mitiga, uno puede identificar muchos grupos desde manera temprana y poder empezar a trabajar con ellos, la gente valora mucho que se le pregunte, y si uno le dice, ok, su opinión vale y su opinión va a ser parte de este proyecto, no es como que todo el mundo lo que pida se le va a dar, porque tampoco es así, ¿verdad? La gente también hay que dejarle claro que no es como una lista al niño, les decía Anita, ¿verdad? No es como venir a hacer una lista al niño, sino es crear por oportunidades y encadenamientos, ¿verdad? Que genere valor específicamente al proyecto. Pero sí, el tema se las trae. A veces la gente es complicada y depende mucho también como de la educación a nivel país, ¿verdad? Que aquí cuesta bastante, digamos, que la gente lo vea, digamos, como una oportunidad. Y también lo que decía Alison, es importante que, bueno, yo lo he vivido, yo trabajé en 10 años como funcionaria pública también, y las audiencias públicas para Setena, ¿verdad? Para proyectos, la gente ya llega muy manipulada, ¿verdad? Y lamentablemente muy desinformada o informada por quien está detrás con algún interés, ¿verdad? No necesariamente, a veces son ni defendiendo los intereses de la mayoría, entonces en una audiencia no se puede resolver todo un proyecto, por eso tiene que haber muchas reuniones, mucha información de previo, mucha educación para que realmente uno le dé los elementos a la persona para que tenga capacidad con criterio de incidir en la decisión.
pero en una audiencia, vea, yo ahora estábamos haciendo, bueno, hace un año y medio, bueno, que estamos trabajando en la segunda fase, estamos haciendo el alcantarillado sanitario de Cartago. Ahí hay un río que ustedes se mueren, o sea, todas las aguas negras del 60% Cartago caen crudas a ese río. O sea, pero es una cosa que yo me puedo morir, ¿verdad? Yo me acuerdo que una Semana Santa, hace 2 años, nosotros íbamos a comenzar a hacer las zanjas y yo me fui directamente a volantear, ¿verdad? Para que la comunidad supiera que a partir del tal día íbamos a comenzar a abrir para que no... Y estaban, ahí había mucha cosa política en medio y vea, se lo juro, yo no podía estar ahí porque por el caño donde deberían pasar las pluviales, lo que pasaba eran aguas negras, ¿verdad? Y la señora opuesta al proyecto, y yo le decía, señora, pero si lo que vamos a hacer es todas estas aguas negras, que yo no sé cómo ustedes no les ha dado enfermedades gravísimas, las vamos a entubar y usted no las va a volver ni a oler ni a ver nunca más. Ay, ¿cómo? A mí no me habían explicado eso, ¿verdad? Porque está muy manipulado el tema. Entonces, pero ahí me tocó a mí audiencias que llenaban, que por cierto, uno es el que llenaba era el que hoy es alcalde, ¿verdad? Llenaba un gimnasio, gente, él era diputado en ese momento en contra del alcantarillado sanitario. Y lo peor es que justificaban el estar en contra por temas ambientales. Cuando venía a resolver un tema ambiental, pero evidentemente le hacía creer a la gente que iban a recibir malos olores y no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno, es una cosa. Pero claro, como la estructura ST en esas audiencias, ahí no hay oportunidad de nada, ¿verdad? Bueno, una cosa terrible. Joseph quiere hacer un comentario y también Vera. Adelante, Joseph. Hola. Sí, tal vez es un tema de cultura, tomando un poco en cuenta lo que dice Alison de la comparación Costa Rica y Canadá, eso por un lado. Y por el otro, yo creo que por lo menos, como ustedes también lo están exponiendo, por lo menos desde el lado empresarial hay una presión. Pero el otro tema que se me viene a la mente es el acuerdo de Escazú. No sé si ustedes están como enteradas, pero sí, hace como 2 años que Costa Rica no lo firmó, no lo ha ratificado, que es para países de América Latina y el Caribe. Y es justamente eso, lo que pretende es, cuando se hace un proyecto y se va a afectar el medio ambiente, entre otras cosas, pero sí se debe tomar en cuenta la comunidad que se va a ver afectada por eso, se les debe consultar, se tiene que formar parte, justamente dentro del proceso estratégico, formar parte de eso y luego también que haya mecanismos justamente para que se dé ese acceso a esas voces y también mecanismos para que si no sucede y hay una afectación negativa al medio ambiente, se pueda llevar a la corte, digamos, a un juicio. Entonces, no, eso es que es un tema que Joseph, ¿y ese que... acuerdo de Escazú, quiénes tomaron ese acuerdo? Me gustaría conocer, si no voy a investigar. Varios países ya lo han ratificado. Ahorita se necesitan 11, de hecho, para que sea, digamos, oficial por la ONU. Pero varios países ya lo han ratificado. Costa Rica fue negociante y lo firmó en su momento, en el 2018, pero no lo ha ratificado. Hay fuerte presión para que eso suceda y hay varios países, creo que 9 países ya lo han, que creo que Colombia también ya lo ha ratificado. Voy a buscar sobre eso. Sí. Para sumarlo a la lista de Sí, normas y estándares. Sí, porque... Y impulsarlo también, ¿verdad? Exactamente, porque de alguna manera entonces los países, bueno, los que lo ratifiquen y ojalá se convierta en una realidad, ya tienen también esa presión y esa presión inevitablemente va a ir también hacia las empresas, hacia abajo, justamente para la gestión de riesgos en los proyectos y justamente también eso, que cuando se pide un préstamo, y también pienso en el tren eléctrico, cuando se pide un préstamo o cuando se hace un proyecto que parece que todo bien, pero de repente la opinión pública nada más no hay por dónde, porque justamente desde el inicio no se manejó bien. Sí, ahora lo que más pasa es que quien regula es el inversionista, ¿verdad? El que pone la plata. Por eso, por ejemplo, bueno, los del Banco Mundial, los del IFC, los del BID, son los que están poniendo los estándares, ¿verdad? Y no el Estado, que es muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo malo? Que si no está financiado por alguno de esos bancos,
hay proyectos en donde no se hace nada, es un desastre, y hay otro que es de altísimo nivel, ¿verdad? Entonces, no deberíamos Sí, no hay una depender de base. eso, sino debería existir una norma nacional que regule, como se regula lo ambiental, ¿verdad? Ujú. Vera, ¿querías decir algo? No, precisamente un poco relacionado con lo que yo se aportaba, pensando que hoy en día, digamos, en el área empresarial, ya se ha dejado tanto o de lado como la venta en sí del producto, digamos, ¿verdad? Y tal vez digamos que todo lo que es gestión de marca, la responsabilidad social, lo que es lo corporativo, pues conlleva una responsabilidad, más que nada, como ustedes decían, con entes internacionales, ¿verdad? Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, digamos, en las crisis que han tenido otros países a nivel de política pública y privada, y entonces nosotros, los que estamos como por cruzar esa misma ruta, ¿verdad? Estamos observando cómo es que lo han hecho ellos para el fin de evitar, digamos, cometer los mismos errores. Lo que pasa es que lo mismo que decía Joseph, a nivel nacional, por ejemplo, hay un tema de cultura que yo siento que es complejo. Cómo cambiar la mentalidad de la persona, que debemos de ir, digamos, regulándonos, normando. Vean que ustedes mismas decían, es que no existe, en Costa Rica no existe tal normativa, no existe ese tipo de prácticas, ¿verdad? Corporativas, y también comentábamos nosotros los compañeros que en el chat, que digamos hay instituciones que existen, pero que son sumamente caros, ¿verdad? Pertenecer a ellas, y para buscar un poco pues esa ayuda, sobre todo para las pymes. Entonces sí creo que nosotros vamos poco a poco pues avanzando, pero tenemos mucho camino que recorrer y mucho que aprender, en cuanto a lo que es imagen corporativa, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de la reputación, ¿verdad? Entonces sí, al menos a mí me queda como ¿verdad? Ese vacío, esa sensación como de que nos falta mucho a nivel país. Yo creo que tal vez, y ahí me corrijo yo mismo, tal vez no es que no existen del todo, porque ve que, por ejemplo, Constructora Meco con este proyecto se está haciendo cargo y por medio, digamos, de su responsabilidad social, lo está incluyendo. Pero a veces son poco visibles, ¿verdad? Las acciones que se hacen de esta manera son poco visibles. Y había leído por ahí que la responsabilidad social que no se comunica no es responsabilidad social, ¿verdad? Si yo no logro, digamos, mostrarle a la gente lo que se está haciendo, que la gente entienda cuál es mi propósito y de qué manera, digamos, puede colaborar, no es, digamos, un proceso, no es un proceso sostenible, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, no hay normas como tal, digamos, que lo hagan exigido o reglamentado, pero tal vez ahí ya comienzan a ver los esfuerzos, ¿verdad? Tal vez en la última década ya han habido un poquito más de esfuerzos, quizás digamos por un tema de mercadeo de imagen, ¿verdad? Que se va haciendo más, exige más el mercado, ¿verdad? Que la legislación como tal, pero sí, tal vez sí hay esfuerzos, son poco visibles, pero hay que hacerlos y yo creo que esa es la misión, ¿verdad? Y también podríamos hacer el análisis, ¿se acuerda que en la clase pasada veíamos lo de temas emergentes, ¿verdad? O ya institucionalizados. Hay temas, yo creo que este es un tema emergente, ¿verdad? El tema de relacionamiento con stakeholder es un tema que cada vez va tomando fuerza y llegará algún momento en que sea un tema ya institucionalizado, ¿verdad? Que sea un tema ya legislado, etcétera, pero es un proceso y al igual que en otros momentos, las empresas o las instituciones líderes son las que impulsan las buenas prácticas y también hay que compartir los beneficios de esas buenas prácticas para que los demás, la competencia o el sector, se mueva hacia eso como una práctica ya más natural. Lo mismo, yo siempre pongo el ejemplo del reciclaje, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, yo no sé ustedes, yo soy más vieja, ¿verdad? Hace 30 años
Era una cosa rarísima, nadie, el que lo mencionara era un loco ahí, comunista, seguro, ¿verdad? Hoy bueno, ya está institucionalizado, pero hasta a mí me pasa que si uno no saca el reciclaje, los vecinos lo ven feo a uno, ¿verdad? O sea, ya es un tema que se ha vuelto, dependiendo de donde uno viva, como ya es un tema que se tiene que hacer y cada vez toma más conciencia. Yo creo que esto está pasando con el relacionamiento con stakeholder, que va más atrasado que la propia sostenibilidad o responsabilidad social, ¿verdad? Que también empezó siendo muy filantrópico y hoy cada vez va evolucionando un poquito más. ¿Alguien más tiene un comentario o pregunta hacia Jamie? No, Juan Pablo puso. sí, solamente era como un comentario así muy sí. brevemente con respecto a todo lo que hemos conversado. Bueno, es claro y muy evidente, ¿verdad? Que hace falta mucho en materia de este involucramiento, ¿verdad? Con los públicos de interés ante proyectos o el desarrollo de actividades operativas de las empresas y hasta de las mismas instituciones gubernamentales. Porque si bien es cierto, bueno, ahorita la profe lo adelantó un poco, ¿verdad? Pero cómo, digamos, estas buenas prácticas han venido siendo incursionadas desde el sector privado y hasta la actualidad, ¿verdad? Ahorita que estamos viendo un poco acerca de vida de diligencia y otros temas, es donde se le ha prestado un poco más de atención, ¿verdad? A todo este tema que tiene que ver con responsabilidad social. Y también otro aspecto importante es la visibilidad, ¿verdad? En los esfuerzos que se hacen, ¿verdad? Que era justamente ahorita lo que estaban comentando, ¿verdad? Hasta dónde visualizamos, ¿verdad? Nosotros, los que estamos desde el otro lado de la acera, ¿verdad? Los esfuerzos que se están haciendo para lograr incursionar en temas como estos, ¿verdad? Por ejemplo, es curioso, hace unos días estuve viendo que, por ejemplo, en la plataforma de Facebook, Purdy Motor, por ejemplo, hizo una publicación, obviamente muy de carácter publicitario, ¿verdad? Y obviamente de marketing, pero también invitando más bien a las personas que utilizan esta plataforma digital a participar en la presentación de su informe de sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, es claro, ¿verdad? Que todos estos mecanismos, que ahorita también lo vimos, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a la información, permiten visualizar, ¿verdad? Pues esos esfuerzos y también que sean accesibles, ¿verdad? Bueno, yo anteriormente trabajaba brindando asesorías en temas de derechos y asociamos mucho con la ARECEP, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa siempre? Las personas se quejan un montón de los servicios de transporte público, pero ARECEP hace una convocatoria para capacitar en temas de denuncias y nadie llega. Entonces también es como un tema, bueno, de cultura popular, yo creo, ¿verdad? El poco involucramiento. Yo creo que a los costarricenses nos gusta más criticar que participar. Es casi que un hecho, ¿verdad? Entonces también es como un tema de concientizar, ¿verdad? En que tenemos una corresponsabilidad como sociedad civil, ¿verdad? De involucrarnos en todo aquello que nos afecte positivo y negativamente. En la parte de visibilización que decías, yo creo que es fundamental hacerlo siempre con datos, o sea, siempre implementar métricas, digamos, o indicadores, porque a veces se escucha muy bonito decir como sí, consultamos a las comunidades e hicimos audiencias, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuántas hicieron? ¿Cuánta gente participó? Y no solo cuánta gente participó, cuánta gente se convocó, ¿verdad? Porque a veces dice, muy poquititos, pero ahí no se convoca a casi nadie. ¿Qué medios se utilizaron, verdad? Si fueron medios directos, si mandamos correos electrónicos, llamadas telefónicas y también mensajes de WhatsApp, ¿verdad? O sea, hacer procesos exhaustivos y que verifique que de verdad se están haciendo pues todos estos esfuerzos, ¿verdad? Y también, pues que si la gente va a hablar, entonces que hable por lo menos con datos, ¿verdad? Visibilizarlo, digamos, desde métricas. Sí, y solamente ahí también, ¿verdad? Como para agregar un poco el tema de la inclusión, ¿verdad? Porque tenemos poblaciones desde con muchas capacidades, con mucho acceso a la información, hasta otras, ¿verdad? Que hay que llegar casi a que la puerta de la casa, como decía la profe, ¿verdad? Andar volanteando, ¿verdad? Porque es quizás uno de los únicos mecanismos que podría tener la persona para estar informada, ¿verdad? Acerca de lo que se piensa hacer. Y eso que dice Juan Pablo es súper importante, porque a pesar de que hoy estamos súper digitalizados, ¿verdad? Ahora todo sea virtual,
como me dijo mi hijo de 17 años, ya no quiero oír la palabra virtual, todo es virtual. Bueno, una cosa terrible, está embotado. La gran mayoría de personas en este país apenas llega a primaria completa, ¿verdad? Esa es la media, la principal. Entonces, yo siempre digo que si lo que estoy escribiendo lo entiende esa media, el universitario lo va a entender, ¿verdad? Porque tiene más capacidad de poder hacerlo. Por eso las cosas hay que hacer el esfuerzo de hacerlas lo más sencillas, ¿verdad? Así como a prueba de tontos, digo yo. Pero esa sencillez es la que va a darle más capacidad a la persona de participar, pero recuerden que participar, y eso es algo que yo en este tema, yo soy loca en este tema, participar no es ir y levantar la mano y llenar el salón, no, es qué capacidad de incidir en la decisión tuvieron esas personas que estaban presentes, ¿verdad? O sea, porque una persona tiene capacidad de incidir o convencer a otro cuando yo tengo información de calidad y he construido un criterio con base también la transparencia y acceso a la información que me han dado para poder participar. Entonces, no es un tema solo de llenar el salón y que llegaron un montón, no, es que qué capacidad de incidir tenían, ¿verdad? Que eso es aún más complicado y en este país nos falta demasiado y en las instituciones públicas falta muchísimo. Bueno, un buen ejemplo es el tema de los impuestos, ¿verdad? Si hay algo que se hizo mal, ¿verdad? Y sin ningún relacionamiento estratégico ha sido el tema de los impuestos, ¿verdad? Nadie explicó nada, nadie se reunió antes con la gente clave y trató de darle información de calidad. Aquí ha sido una cosa terrible, ¿verdad? Todo el mundo ha puesto su loguito en las redes sociales de no impuestos. Bueno, la gente se ha movilizado como nunca y, ¿y por qué? Pero al final no tenemos información de fondo, ¿verdad? Todo el mundo evidentemente no quiere impuestos. Ya uno no puede más, ¿verdad? Y uno que, gracias a Dios, tiene la bendición de tener trabajo, pero tengo mucha gente que son empresarios que no saben cómo van a pagar la luz o tuvieron que sacar a sus hijos del colegio y les meten más impuestos, o sea, es una cosa terrible, ¿verdad? Pero eso es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿verdad? Sí. Bueno, si no hay más comentarios o consultas, quiero agradecerle a Jamie, me gustó muchísimo, estuvo muy rica la conversación, creo que también aterriza la teoría que uno ve en el día a día, ¿verdad? Y cómo esto es realmente importante y sobre todo es importante para la sostenibilidad, ¿verdad? De una empresa o de una organización, este tema es fundamental. Yo no puedo nutrir o construir la identificación de mis temas relevantes de sostenibilidad si no le he ido a preguntar a mis grupos de interés qué es lo que yo tengo que atender con mayor relevancia, ¿verdad? Porque no se puede engañar solo, ¿verdad? Pero para ir a hacer esa consulta, yo tengo también que estar claro que abrir esa puerta significa que yo tengo que tener un proceso de gestión en mi empresa, ¿verdad? No es solo ir a consultar y como dijo Jamie, gracias por su retroalimentación y chao, no lo vuelvo a ver nunca más, ¿verdad? Porque eso más bien puede causar un problema en el relacionamiento, ¿verdad? Con esos grupos. Sí. Muchísimas gracias, Jamie. Estuvo muy buena. Yo les voy a compartir la presentación de ella. La voy a subir al aula virtual para que todos la tengamos. Con muchísimo gusto, Anita. Y hay una presentación también, creo que está el contacto de Jamie por cualquier cosa, asesoría, consulta, contratación. Entonces, ahí quedan conectados con ella también. Perfecto. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, Anita, por la invitación. Y les deseo muchos éxitos a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Bueno, hasta luego, que tengan una linda noche. Chao, gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, chicos, para cerrar la noche, Alison, ¿verdad? Y Joseph les tocaba compartirnos el trabajo de investigación que hicieron. Entonces, les doy la palabra a ustedes. Ok, dame para compartir. Sí, aquí. Vamos a ver. Esto acá. Bueno, sí, nosotros vamos a presentarles un caso
Igual tiene que ver con una empresa de Palma, pero esta vez es un poco diferente. No es tanto realmente lo que hizo directamente por sus operaciones la empresa, eh, sino que tiene un nivel de complejidad, digamos, que Alison nos va a explicar a continuación. Bueno, buenas noches. Le vamos a llamar a la empresa La Palma, no es el nombre real, pero bueno, el caso no es público, entonces que quede entre nosotros e Internet, ¿verdad? Ok. Un resumen muy resumido del caso nos dice que la empresa La Palma fue acusada ante el Tribunal Ambiental Administrativo por realizar un daño ambiental en un parque nacional. La valoración económica que se hizo a ese daño ambiental se estimó en 276 millones de colones. Entonces en la foto vemos una retroexcavadora que está sacando sedimentos del canal y parte de lo que se les indica como daño es pues la eliminación de la vegetación precisamente que está en la franja pues por donde se tiene que mover la retroexcavadora, ¿verdad? Así como la afectación directa al canal. En la siguiente filmina vemos un poco de los antecedentes de lo que sucedió. Primero, bueno, no sé si ustedes están viendo mi cursor, ¿lo ven? No, yo no. No, Bueno. Ahora sí. Ahora sí se ve. pero ese es el mío. Ah, ¿Dónde lo pongo? En el mapa, la rayita roja, Ay, aquí, ajá. toda esa parte roja, antes, ajá, la parte horizontal, digamos, que está en la horizontal, todo eso, es un canal agrícola, pero cuando da la vuelta, que ya es paralelo a la costa, ajá, eso ya ahí entra dentro del Parque Nacional. Entonces, bueno, parte de la historia es que el director del área de conservación pidió a la misma empresa, ¿verdad? Pidió a la empresa La Palma que gestionara ante la SETENA la viabilidad ambiental para dragar un canal con el fin de que el agua fluya. Entonces, el área de conservación es la que pide que se haga el dragado. El dragado sería de todo el canal, ¿verdad? Todo eso que está pintado en rojo. El canal desemboca en un estero que tiene algunos parches de manglar y otra vegetación dentro del Parque Nacional, por lo que se requiere realizar obras en una longitud de 1 kilómetro dentro del parque. Se hizo todo el proceso ante la SETENA y SETENA otorga la viabilidad ambiental y se inician las obras de dragado. Cuando iniciaron las obras, resulta que la Junta Directiva del Parque Nacional considera que esas acciones están dañando al parque y entonces realiza una denuncia ante el área de conservación, ante la misma área de conservación que pidió que se hicieran las obras. El mismo director que pidió que se hicieran las obras interpone denuncia ante el Tribunal Ambiental. Solicita la derogación de la viabilidad y conforma una comisión para realizar el estudio de valoración de daño. Entonces ellos mismos que pidieron que se hicieran las obras, volcados ahora en otra posición, hacen una valoración de daño que, bueno, este no es el caso, pero para contarles, ¿verdad? La valoración no tiene grandes fundamentos técnicos y es súper desproporcionada a las acciones que sucedieron ahí. Entonces, el caso todavía no se ha resuelto, está en audiencias ante el tribunal, pero consideramos que esta situación pudo haber sido diferente con un buen proceso de relacionamiento de partes interesadas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sí, básicamente eso, como que parece que se setió una trampa, por decirlo así, y hay como este contexto, digamos, un poco complicado, en donde muchas veces en las zonas, bueno, en las zonas rurales, sobre todo, las empresas o las grandes empresas se ven como un estado o una extensión del estado que tiene que resolver justamente las fallas, las faltas, por ejemplo, en este caso tal vez de infraestructura y mantenimiento que no da el Estado. Entonces muchas veces lo que sucede es, y como lo decíamos también justo como veníamos hablando, que las comunidades arman una lista, digamos, de
deseos, una lista al niño, con todas sus preocupaciones y carencias, con sus necesidades, que no necesariamente todas son pues, relevantes para la empresa o estratégicas para la empresa. En este caso, nosotros consideramos que La Palma no debió acceder ante la solicitud. Y bueno, que de todas maneras se tuvo que haber establecido un buen programa de relacionamiento, tanto tal vez como para tener claro quién está detrás, a quién va a beneficiar, o tratar de tener claro el panorama o el contexto. Y también la solicitud ante el SETENA debió haber sido acompañada de un sondeo con partes interesadas, en donde de nuevo damos la oportunidad, por ejemplo, de que si alguien no está de acuerdo o si eventualmente alguien levanta la mano, que no sea tarde para decirnos por qué está en contra del proyecto. Y también, bueno, tener cuidado, por decirlo así, ser muy juiciosos, porque cualquier acción de la empresa puede ser usada en su contra, en este caso inclusive aunque haya sido, aunque no haya sido con una intención, una mala intención. Entonces, este es el caso. Vemos en esta imagen que acompaña esta filmina el estado actual del sitio, ¿verdad? Toda esta franja que está a la izquierda es la franja por donde pasaron las retroexcavadoras y en 5 años tiene una alta recuperación. Es parte de las conclusiones que se hicieron para calificar el estudio de daño ambiental como desproporcionado, ¿verdad? Porque ellos estimaban un horizonte de recuperación, un horizonte para la recuperación de más de 10 años. Y todo eso incidía en el precio que le estaban poniendo al daño estimado, ¿verdad? Sí, aquí es fundamental el tema de la transparencia, ¿verdad? Que va muy de cara a estos temas. ¿Por qué? Porque la empresa tuvo que, o sea, todo lo que implique un parque nacional, bueno, uno se le para el pelo, ¿verdad? Y aunque el Estado a veces, bueno, a mí me llegan a veces solicitudes, todo tiene que estar por escrito, ¿verdad? Porque le pasa como La Palma, ¿verdad? Que después le dan la vuelta y el que queda como el malo es la empresa, ¿verdad? Y imagínate en una comunidad ver una retroexcavadora dragando, o sea, eso es, bueno, de hecho es, bueno, yo que lo vivo mucho, ¿verdad? Hasta con permisos y concesiones es un tema delicado. E imagínate que alguien comience bueno, ahora que hay tantos medios de comunicación locales, ¿verdad? Que hacen un escándalo de cualquier cosa, otra vez lo mismo, ¿verdad? Vuelve uno a plantearse, bueno, cada vez que uno vaya a hacer algo que es un proyecto crítico o en donde su reputación puede ser de alguna manera afectada, hay que planteárselo de cara a informar adecuadamente previo a lo que se va a hacer, y ojalá quien informe, en este caso tuvo que haber sido quienes solicitaron la ayuda, ¿verdad? Y les cuento, profe, que hay una carta del director del área de conservación donde le pide a la empresa que done el proceso para solicitar la viabilidad ambiental. Y dentro de la misma justificación que ellos hacen a la hora de decir que si hay un daño, dice, es que nosotros les pedimos que donaran el proceso, no que empezaran el dragado. Para empezar el dragado todavía no tenían el permiso, ¿verdad? Entonces, sí, la empresa se fue de jupa, digamos, haciendo más de lo que la carta pedía, y primero que ni siquiera debieron haberlo hecho, ¿verdad? Pero bueno, una vez hecho, pudieron haber evitado problemas de otra forma, como con relacionamiento con las partes. Pero sí, definitivamente yo lo que pienso, o lo que nosotros estamos estableciendo, es que si se hubieran hecho las gestiones previas, desde el principio se le puede decir al área de conservación, no, mire, es que dentro de mis lineamientos de acción, eso no se puede justificar porque eso lo debe hacer la misma área, o yo qué sé, ¿verdad? Tener claro cuáles son los alcances de mis acciones en esa zona. Sí, y lo peor es que ya a este nivel, perdón, ¿sí?
Y ya este nivel ya se judicializó, ¿verdad? Entonces ya se complica aún más las cosas. Ah, sí, sí. Ahora la empresa está viendo cómo puede, digamos, disminuir ese monto, porque además de todo el análisis está súper mal hecho, porque ni siquiera era interés de ellos en ese momento llegar hasta el final, ¿verdad? Ellos siempre han dragado el canal agrícola, que era el que estaba en horizontal, pero el que estaba paralelo a la playa no se tocaba, y entonces eso generaba inundaciones, ¿verdad? Evidentemente, y si uno, sí, o sea, tiene que abrir el flujo total, pero no les tocaba a ellos, eso ya les hubiera tocado al MINAE, ¿verdad? Y de nuevo el tema de las redes sociales. Sobre todo, bueno, cuando estaba sucediendo, porque no digo que haya pasado, pero qué tal que hubiera una maquinaria con el logo de la empresa, se saca una foto, se hace viral, uno la ve y es muy evidente lo que está pasando y quién está detrás, uno creería. Pero tal vez las cosas no son así. Y ya una vez ahora que hay un juicio, digamos, el problema es que podrían tener la opinión en contra porque, qué sé yo, si alguien hubiera tomado evidencia, video o lo que sea, y se expone, la mayoría de gente podría irse por lo que muestra el video, así de simple. Entonces, como que ya van las de perder, por decirlo así. Así es. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Si no, voy a dar anuncios parroquiales. Les recuerdo que el 6 de octubre, según el programa, el 6 de octubre, o sea, dentro de muy poco, es la exposición del primer avance del trabajo final, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta que ya viene eso. Y el 20 de octubre vamos a estar haciendo el examen. Yo lo que voy a hacer es que cuelgo el examen posiblemente en la semana anterior, en la clase anterior, y tienen toda la semana para hacerlo y ya para fecha de cierre el 20. Muy fácil el examen. Pero entonces, para que lo tomen en cuenta, sobre todo la clase del 6 va a ser dedicada exclusivamente a las presentaciones de la primer avance del trabajo final. Pues para que tomen en cuenta que tienen que aplicar el taller, recopilar la información y organizarla para presentarla. En este caso, en esta parte no hay trabajo escrito, solo la presentación, como yo les mandé un machotillo básico. Entonces, nada más como presentar esos hallazgos. Si nadie tiene ningún comentario, vamos por finalizada la clase. Les agradezco mucho la puntualidad y espero que les haya gustado hoy la charla con Girlani y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Profe y compañeros, solo para ver lo de los grupos, ya yo creo que hemos pasado 3 presentaciones o 2. 2 de este trabajo, 2 de lo de... Ahora continúa el grupo, ¿cuál grupo sigue? Nosotras, Girlani y yo somos el último grupo, si no me equivoco, profe. Sigue Vera, Víctor y Alonso. Ok, y de últimas nosotras, listo. Eso era, profe, gracias. Bueno, perfecto. Ok, buenas noches, chiquillos. Gracias, profesora. Buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao.